las gestiones que está haciendo el gobierno para tratar de sacar 1 billón de pesos a partir de los nuevos impuestos que vamos a tener que pagar ustedes y yo para poder solucionar la situación crítica del Catatumbo. 1 billón de pesos, ya están evaluando cuáles serían esos impuestos. Sí, Giovanni, pues se acuerda que ayer el gobierno en pleno estuvo en el Congreso sustentando este decreto de conmoción interior. Pues hoy, en las últimas horas, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, ya entregó detalles de cuáles van a ser las cifras de estos impuestos que ayer ya habían anunciado. Estamos hablando de 19% para los juegos de azar en línea, 1% para las exportaciones de petróleo y gas y 1% también para el impuesto de timbre. Hace unos días, el jefe de la cartera de Hacienda mencionó que inicialmente los impuestos estarán vigentes por 3 meses. Que es la duración del decreto. Por supuesto, los decretos de conmoción tienen unas excepcionalidades postergables a 180, pero en principio es a 90 días. ¿Cómo se podría postergar a 180? Bueno, realmente ya es materia de discusión jurídica en términos del desarrollo de la seguridad y la defensa en la zona, de cómo se comporten estos 90 días. Según ha informado el Gobierno Nacional, el primer impuesto es el IVA del 19% para las plataformas de juegos de suerte y azar y que busca recaudar 500.000 millones de pesos. El segundo es una sobretasa a las industrias extractivas del 1% y recaudaría cerca de 200.000 millones de pesos. Para el sector de hidrocarburos, incorporar nuevos impuestos generará un marchitamiento de las actividades. Impuestos o otras medidas que desincentiven la inversión atentan contra ese propósito de tener mayores recursos para el país. Y el tercer punto es el impuesto de timbre, que sería de también el 1% y aplicaría para todos los procesos que se realizan a través de notarías, como escrituras de apartamentos, fincas, vehículos y la creación de documentos públicos y privados, y generaría cerca de 330.000 millones de pesos. Un dato es que tanto el segundo como el tercer impuesto estaban incluidos en la hundida Ley de Financiamiento. Como ya hemos adelantado, estarán los juegos de suerte y azar con el 19%, los juegos en línea, los cuales han tenido una extensión en 2016. Adicionalmente, se están analizando algunos más, como los que adelantamos ayer, de timbre y a industrias extractivas, pero los consolidaríamos quizás en los últimos decretos que vayan a salir. Es claro que es para inmuebles de más de 1.000 millones, si mal no recuerdo es el último dato que tenemos del equipo técnico durante la vigencia fiscal. Por otra parte, el ministro de Hacienda indicó que continúan analizando si presentarán una nueva reforma tributaria. Si se da ese escenario de implementación de la reforma, también llegan otros recursos. Sin embargo, el presidente nos ha enviado un mensaje, nos ha dado una instrucción de explorar una posible reforma. Creo que esa ha sido su instrucción en términos de buscar recursos frescos. Sobre la alerta del Comité Autónomo de la Regla Fiscal por el aplazamiento adicional de 40 billones de pesos, indicó el jefe de la cartera de Hacienda que su objetivo es lograr una sostenibilidad fiscal. Yo creo que el CARF está hablando de la regla fiscal del 2024. Para el 2024 nosotros hicimos un recorte de 28.8 adicionalmente a medidas de caja, y es un debate técnico con el CARF que es muy valioso, que lo respetamos y consideramos, pero aquí el corazón de fondo es la sostenibilidad fiscal. Del presupuesto del 2025 se están dedicando 112 billones al servicio de la deuda, que en ningún momento se ha puesto en duda el aplazamiento de ese rubro. Finalmente dijo que el aplazamiento de 2 billones de pesos que habían contemplado para Colpensiones se corregirá, por lo que garantizó que los adultos mayores recibirán sus ingresos. Bueno, Paula, aquí tenemos un problema complicado. Hay que mirar de dónde sale la plata, hay que sacar la plata, tiene que ser rápido y tiene que ser para atender el Catatumbo. Lo que muchos tienen como medio de angustia y se les entiende es que por ahí songo sorongo terminen sacando lo que no se logró con la reforma tributaria. Pero si usted me permite, yo le sumo unas preocupaciones adicionales o inquietudes, mejor, más que preocupaciones, a esta situación y a este anuncio. Sobre todo, una, por supuesto, si la plata alcanza, no hay claridad tampoco, porque el ministro del Interior a veces dice que esto podría ser estos impuestos por vigencia de 1 año, el ministro de Hacienda dice que no, que sería solo por los 90 días, pero nos recuerda que se puede postergar, entonces allí digamos que hay como unos cables cruzados. Pero por el otro lado, pues la pregunta es si esto es la solución, porque aquí se están planteando recaudar estos dineros para hacer inversiones sociales que claro que se necesitan, que son una deuda histórica, que ojalá se sembrara de una vez por todas la semilla y esto se hiciera.
pero se demora. Esto no pone fin per se a la raíz de un problema que es urgente, diría yo que más que urgente es inmediato, que es recuperar el control territorial. Porque el problema que tiene la gente en el Catatumbo, como en otros lugares de Colombia, es la seguridad, donde son los ilegales los que mandan. Entonces uno se pregunta si no deberían empezar por invertir recursos por ahí, por fortalecer a las fuerzas militares y que volvamos a recuperar ese control territorial. Ese ejercicio de tratar de diseccionar quién gana, quién pierde, se tomaron las medidas adecuadas, tiene dos frentes en el ámbito fiscal. Uno de ellos, el de la ley de la conmoción interior y los 3 impuestos que ustedes han visto que se van a establecer. El primero de ellos, el que tiene que ver con el impuesto del timbre, que entre otras cosas embolata todo o lo terminamos pagando todos los que tengamos que hacer algo en una notaría, es decir, todos los colombianos en algún momento tenemos que hacer, incluso en algún momento del mes, ni siquiera del año, tenemos que hacer una vuelta en notaría. Por otra parte, las apuestas y juegos de azar en línea, que sobre eso los especialistas no tienen mayor objeción, porque dicen, pues si los juegos de azar y las apuestas que no son en línea tienen un IVA, pues aquí tendría sentido que tengan un IVA. Y esa sobretasa a las exportaciones de carbón y petróleo, que es antitécnica, pero que es totalmente predecible porque la animadversión de este gobierno con el sector minero energético es total. Sin embargo, vayan viendo ustedes quién es quién dentro de esos sectores. Una cosa son esos decretos dictados a la luz de la conmoción interior y otra cosa los sectores que tienen recortes en ese recorte de los 12 billones del presupuesto nacional que se ha hecho. Aplazamiento dicen, pero recortes en efecto. Uno de los más graves, lo decíamos desde el día de ayer, es el que tiene que ver, pues sí, la plata para el metro, lo vamos a discutir en unos momentos en otra nota, pero también el tema de la seguridad, más de 700 mil millones de pesos aplazados para seguridad, para el Ministerio de Defensa, con esta situación de orden público tan lamentable que tenemos. Pero el que tiene que ver con pensiones, de 2,8 billones de pesos que se le recortan al Ministerio de Trabajo, 2,7 son de Colpensiones. Y hoy mismo el presidente Petro, en la posesión del ministro de Hacienda y en la posesión de la nueva canciller Laura Sarabia, dijo que no, que eso no tenía ningún efecto, que eso no podía ser así, que se tenía que corregir, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede corregir que a Colpensiones le quiten 2,7 billones de pesos de donde se tienen que pagar las mesadas pensionales de la gente que se ha pensionado y que se sigue pensionando? Pues háganme ustedes el favor, usando plata de la que le va entrando de los fondos privados de pensiones a partir de la reforma pensional. Y cualquiera dirá, pues claro, un hueco se tapa con otro hueco. No, cuando la gente estaba en los fondos privados de pensiones, ahorraba para su pensión. Meto una plata, me la guardan y me la entregan cuando se pensione. Ahora con esta figura, meto una plata a Colpensiones, se la gasta en pagar mesadas y el día de mañana ¿quién me va a pagar a mí? Pues seguramente lo más parecido a una pirámide y es que van pagando los que van entrando a los que van saliendo. Y como los que van entrando son cada vez menos, porque hay menos nacimientos en Colombia, y los que van saliendo son cada vez más porque cada vez somos más longevos, esto va a estallar tarde o temprano. Pero bueno, hay apremios mucho más urgentes, más inmediatos en esta vida nacional tan movida.